Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a compartir esta blusa o chompita con estas hermosas hojas tejida a técnica de 2 agujas. En el anterior video he tejido algo parecido o igual, pero simplemente era una blusa sin mangas. Ahora en esta ocasión les voy a tejer manga y completa, amigas, ¿ya? La lana o el estambre que he usado son 310 gramos de lana alpaca. Si es que van a usar de otra lana, entonces unos 500 gramos. Es talla mediana, amigas, es talla mediana. Ahí está, como pueden ver, es un lindo suéter. A mí me encanta en principal, me encanta. Muy bien, amigas, para esta blusa o suéter vamos a necesitar primeramente agujas circulares de 40 centímetros y luego de 80 centímetros. Son estas agujas que voy a usar. En el anterior video he realizado la blusa, pero en ese video hemos realizado abierto, pero en esta ocasión vamos a realizar todo circular sin costura, amigas, ¿ya? Ahí está, esta aguja circular solamente tiene 40 centímetros y el otro 80 centímetros. Y la lana estaré usando lana alpaca. Bueno, todavía no sé la exactitud cuántos gramos nos va a consumir, pero ya al inicio del video ya les dije ya. Lana de 2 hileras, como pueden ver, ya vamos a usar de 2 hileras. Bien, a un lado vamos a soltar el hilo o nuestra lana, una cantidad suficiente, y en el otro lado viene de aquí, ¿ya? Ahora vamos a montar, para empezar del cuello, voy a montar los 112 puntos, amigas, ¿ya? 112 puntos. Así voy a montarme los 112 puntos, amigas, ¿ya? Así. Recuerden, estoy usando de lana alpaca de 2 hileras. Podrían usar de otra lana también, pero que sea un poquito delgadita, que no sea grueso. Si desean también pueden usar grueso, ya depende al gusto de cada uno de ustedes, ¿ya? Así van a montar los 112 puntos, amigas. Listo, una vez que ya tengan los 112 puntos, lo que vamos a hacer es unir de esta manera. Agarran y por este lado vamos a continuar, ¿ok? Y aquí vamos a tejer el punto elástico, amigas, ya ustedes lo unen así de esta manera. Y punto derecho, punto revés. Ahí está, ya hemos unido y así van a tejer todo en circular el punto elástico. Bien, como pueden ver, ya di los 30 vueltas para el cuello, ¿ya? Bueno, en esta ocasión vamos a realizar la blusa o la chompita. Vamos a realizar así, doblado. No, en el anterior video hemos hecho solamente de una. Ahora, como va a ser chompita completa con manga y todo, entonces lo voy a doblar así, amigas, ya vamos a doblar así y vamos a unir todos estos puntos y nos va a quedar así en doble, ya. Es por eso que ustedes van a dar los 30 vueltas. Vamos a doblar así, ya. Antes de doblar les quiero indicar dónde van a unir, o sea, estos puntos que ven aquí, a ver, esperen, aquí está estos puntos que van a unir, aquí está. Estos de aquí parecen, aquí una lazadita aparece, aquí está, ahí está el otro punto y aquí está. Ahí ustedes van a unir así, ¿ya? Aquí está, como pueden ver, ahí está estos puntos. Ahí lo van a unir, ¿ya? Ahora sí vamos a unirlo por dentro, aquí. Ya, vamos a empezar aquí. Aquí está el comienzo.
aquí está, por ejemplo, este hilo es donde hemos unido. Ahora lo que vamos a hacer así, por este lado, amigas, se refleja aquí punto revés, ¿verdad? Entonces por este lado se va a reflejar el punto derecho, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a unir, vamos a tejer puro por derechos, ¿ya? Vamos a unir así. Agarramos y por aquí, por este lado, se va a reflejar en punto revés. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, lo que les indiqué, ahí está. Así lo vamos a unir. Ahí está. Ya, aquí por ejemplo se refleja punto derecho y por el otro lado se va a reflejar el punto revés. Como pueden ver, aquí está. Ahora lo que vamos a hacer así, en estas pequeñas lazaditas como parecen, aquí está por ejemplo, aquí está una lazadita, aquí está el otro y aquí está el otro. Con ellas van a unir en cada punto. Estas lazaditas representan cada punto, ¿ya? Aquí está el otro y aquí está por el otro y así. Como pueden ver, cada lazadita representa un punto, ¿ya? Ahora, aquí como pueden ver se refleja el punto derecho. Entonces por este lado se refleja el punto revés. Entonces lo vamos a hacer así. Y con este, por ejemplo, aquí hasta ya se refleja el punto derecho, ¿no ve? Entonces con eso lo vamos a unir. Lo unimos. Solo son dos. En sí son uno, porque nuestro hilo es de 2, ¿ok? Entonces lo vamos a pasar así. Ahora esto se refleja punto revés. Entonces, en este lado se debe reflejar el punto derecho. Y si lo alzamos de lo así, lo miramos bien y se refleja el punto de revés. Ahí está. Con eso lo alzas y lo vas a unir en uno. Y esto más lo vamos a unir y listo. Ahora en este lado se refleja punto derecho y si miramos aquí se refleja punto revés. Y si tú volteas así, ahí está, se refleja punto derecho y tienes que alzar ahí. Lo alzas y con este de aquí lo vamos a unir así. Ya, esto por ejemplo se refleja punto revés y por el otro lado se debe reflejar punto derecho. Ya, esto de aquí, esto es lo que ven, esto de aquí, ya ustedes lo miran por este lado y se refleja el punto de revés también. Ya, así ustedes van a unir toda la vuelta sin equivocarse, porque si se equivocan les va a salir, o sea, les va a quedar estos puntos que tenemos aquí. Ya, aquí por ejemplo se refleja el punto derecho y por este lado, por aquí se refleja punto revés. Y si usted lo miran así de este lado, se refleja el punto derecho. Entonces aquí, así. Bueno, amigas, así voy a salir, amigas. Así voy a unir todos los puntos, ¿ya? Bien. Ahí está, como pueden ver, ya hemos unido así. ¿Ya? Bien, amigas, hasta que terminamos de unir. Aquí, como pueden ver, así nos debe quedar, ¿ya? Así. Ahí está. Y por el otro lado también nos ha quedado de esta manera. Ya, esto de aquí es por dentro. Esto, lo que vamos a ver es la cara, ¿ya? Todo esto es por dentro. Y como pueden ver, así, este es el tamaño. Ya, muy bien, amigas, a partir de aquí, ahora sí vamos a tejer. Bueno, amigas, yo voy a dar una vueltita más, así, puro puntos derechos, ¿ya? Vamos a dar toda la vuelta así en puntos derechos, ¿ya? Así una vueltita me voy a dar. Bueno, amigas, aquí voy a ponerme un marcador, ¿ya? Bueno, aquí está mi marcador. Vamos a poner mi marcador aquí, ¿ya? Para que ustedes puedan darse cuenta. Bueno, este marcador lo pongo para ustedes. Para mí es este, por ejemplo, de acá no yo me guío, ¿ya? Muy bien. Perfecto, amigas, ya hemos dado una vuelta, como pueden ver.
Muy bien, amigas, a partir de aquí vamos a ya empezar con las hojas. Amigas, un detalle muy importante, ¿ya? Si ustedes no quieren doblar el cuello, amigas, así, simplemente quieren así de uno solo, entonces podrían hacer unos 15 vueltas nada más, ¿sí, amigas? Si es que no quieren así dobladito. Si es que quieren así dobladito, ok, perfecto. Pero si es que no quieres, ya, solamente usted va a dar 15 vueltas y después de 15 vueltas ya empieza con las hojitas, ¿ya? Aquí están las hojitas que vamos a realizar. Estas son las hojitas que voy a realizar, amigas. Ya, vamos a empezar. Estas hojas voy a realizar múltiplos de 3 puntos y 5 puntos de separación. O sea, la hoja va a tener 3 puntos y donde va a ser el espacio, mira, aquí el espacio va a ser 5 puntos, amigas, ¿ya? 5 puntos. Toda esta hoja se forma de 3 puntos. Entonces, este punto, o sea, este puntos de separación vamos a realizar en 5 puntos, ¿ya? Esta vez voy a hacer un poquito diferente. En el anterior video hice aquí 6 puntos de separación y 3 puntos de punto de hoja, ¿ya? Pero esta vez voy a reducir el punto. Aquí 5 puntos vamos a realizar, ¿ya? Voy a empezar. Ahora, lo que voy a empezar es vamos a empezar de las hojas, ¿vale? Voy a tejer aquí. Este primer punto lo tejo y este es mi marcador para saber dónde es la unión, ¿ya? Ahora, aquí voy a empezar. Este va a ser un punto. Ahora, aquí en este punto vamos a montar 8 puntos, amigas. Aquí está, como pueden ver, en este arito está montado los 8 puntos. Entonces lo que yo voy a agarrar un crochet. Bueno, si ustedes desean o no tienen crochet, pueden hacerlo así. Lo pasan así y lo hacen así. Así lo hacen y aquí lo van a tejer uno más así. Lo tejen así, ¿vale? Entonces uno más lo sacas y lo alzas aquí y lo pasas y lo haces así. Tenemos dos. Uno más lo pasas y lo haces así. Si es que no tuvieras crochet, ya tenemos 3 así. Bueno, es un poquito difícil, creo, para así, ya. Entonces así ustedes lo hacen si es que no tienen crochet, ya, así, ya. Pero en mi caso tengo crochet, entonces lo voy a hacer. Este un primer punto es muy aparte, ya tenemos 4. Entonces vamos a completar otro 4 puntos más. De este arito que vemos aquí, vamos a montar así, tal y como lo estamos haciendo aquí, ya, así. Lo paso este aquí, ya por el otro lado, ya. Y así tengo, acá tengo ya 4 y acá tendría 5, ya. Con esto ya tendría 6, ya. Con esto del mismo lugar lo vamos a pasar, tendríamos 7 y con esto ya tendríamos completo 8, ya. Y lo soltamos y mientras recogemos van contando. Ya tengo 4, ¿no ves? Ya 5, a ver, 5 y 6, 7 y 8, así, listo. Y ya tendríamos para una hoja. Ahora, para completar la hoja vamos a tejer un punto por un punto más, ya. Ahí ya tendríamos 3 puntos, ¿verdad? En un punto hemos rellenado los 8 puntos. Ahora 5 puntos por revés. Este 5 puntos va a ser punto de separación, ya. Ustedes van a separar los puntos así. Vamos a tejer, tenemos 2, 3, 4, 5 puntos de separación de las hojas y los 5 puntos por revés. Ahora la siguiente hoja, un punto por un punto representa a los costaditos, ya. Ahora en este segundo punto vamos a realizar los aumentos, ya. Realizan los aumentos. Yo voy a agarrar un crochet y voy a realizar así. Tengo uno del mismo lugar, tengo 2 del mismo lugar
3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, creo que me salió un poquito cerradito, ya no importa. Ahora los saco el crochet y con la otra aguja voy recogiendo. Mientras los recojo voy contando, ¿vale? Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, aquí está un poquito equivocado. Me faltarían 7, ya me faltarían un hito nomás. A ver, uno más voy a montar. Ya con eso ya estaríamos completos, ya los 8 puntos, ya si desean cuentan otra vez así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un puntito más por derecho, ya por derecho, y 5 puntos de separación por revés, amigas, ya así vamos a darnos toda la vuelta hasta tenemos 4 y 5, ya en el anterior video hemos hecho 6, ya, pero en esta vez nos va a caber 14 hojas, va a ser talla L. En la vez pasada hemos realizado talla estándar nomás, ya, pero esta vez va a ser talla L, amigas, ya, vale. Ya, ahora aquí 5 puntos ya tenemos, ya repetimos un punto derecho y aquí vamos a rellenar los puntos. Rellenan así con crochet o con lo que sea. Bueno, con mucha paciencia, amigas, ya, paciencia, porque esta primera vuelta para rellenar va a ser un poquito difícil, pero vale la pena, amigas, ya, vale la pena. Vamos a rellenar así solo para empezar, nada más. Después ya no van a rellenar. Así vamos a del mismo punto vamos a sacar. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unita más nos falta. Así, háganlo un poquito suelto, no lo hagan como yo lo hice aquí. Aquí, por ejemplo, ya está bien, ya. Lo saco. Ya mientras lo recojo, lo cuento. Tengo... a ver... ya tengo 1, 2, 3, 4, con estos 5, 6, 7 y 8, ¿vale? 8. Y aquí un derecho. Y el resto 5 puntos de separación. Así salen, amigas, ya, con mucha paciencia. Tenemos 3, 4, 5, ya empieza en el otro. Ya mira, yo ya le hice 3, ya yo voy a avanzar así los 14 hojas, amigas, ya. Muy bien, amigas, ya terminamos de hacer nuestras hojitas y como pueden ver ahí está, les debe quedar exacto los 5 puntos aquí. Ya está. Aquí como pueden ver tenemos 5 revés, ya, y como pueden ver tenemos 14 hojitas. Aquí hasta uno, hasta el otro, ya me quedó los 14. Ahora en esta primera vuelta vamos a tejer este primer punto, vamos a tejer por derecho, ya, por derecho, y este es puntos, lo que hemos aumentado, vamos a tejer por revés. Vamos a tejer por revés, ya, todos los 8 puntos tejemos por revés.
Listo, los 8 puntos por revés. Ahora un punto que tenemos vamos a tejer por derecho y el resto, los 5 puntos, vamos a tejer por revés. Ya está. Ahora este primer punto por derecho. Y el resto por revés. Así, amigas, vamos a salir toda la vuelta. Ya está, los 8 puntos y este primer punto por revés, este punto y el resto por revés, amigas. Así vamos a salir, ¿ya, amigas? Muy bien, amigas, ya hemos dado la vuelta lo que corresponde, ya. Ahora lo que vamos a empezar ya con los aumentos y disminuciones. Ya, aquí por ejemplo me falta tejer un punto, ¿verdad? Ahora un punto con un punto voy a realizar la disminución de esta manera. A ver, ya, ahora sí, mira este punto de revés y este punto derecho, así de esta manera ambos, y ahí lo vamos a lazar juntos, así. Ya, ahora una vez tengo, o ya lo disminuye, regresando del otro lado, el otro vamos a disminuir aquí y solamente nos va a quedar 3. Ya, ahora, y como verán, aquí tenemos un punto o una lazada, algo así. Entonces lo que vamos a hacer es así, vamos a recoger, pasamos nuestra aguja por este lado y esto lo que viene del hilo o de la madeja, lo vamos a engancharlo y lo vamos a pasar así por derecho, no por revés, así no, por este lado no, así, de lo así no, sino de lo así. Ustedes lo ponen la aguja así y lo jalan así. Ya, ahora estos 8 puntos vamos a empezar a disminuir. Primeros 2 puntos vamos a realizar, lo vamos a recoger así los dos, lo vamos a recoger así y le vamos a pasar en uno solo, y en total nos va a quedar solamente 7. Ahí está, 2 en 1. Ahora lo vamos a realizar puntos revés. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, amigas, ya. Ahora, una vez terminamos eso, aquí lo mismo vamos a tejer. Pasan por aquí, por esta rayita, lo que ven, ¿no ve? Por ahí lo pasan y lo tejen por derecho. ¿Listo? Ahora, una vez tenido eso, lo vamos a recoger hasta así, los dos, y lo pasamos en uno. ¿Ya? Ahora tejemos solamente 3 revés, 1, 2 y solamente tejemos 3. Una vez tenido los 3, aquí tenemos un punto y este punto por este lado lo vamos a recoger así, ahí, y lo pasamos así en 1. ¿Listo? Ahora aquí lo mismo vamos a repetir, lo pasas así, ¿ya? Ahora aquí 2 puntos en 1 porque vamos a empezar a disminuir la hojita del centro, ¿ya? A ver, lo pasamos y lo vamos a pasar, a ver, no quiere pasar, vamos a ver,
Ya, ahí está, ahora sí ya lo pasó. Ya así. Y el resto nos tejemos punto revés, pero sin disminución. Ahí vamos a disminuir en cada vuelta. Ya. Listo. Ahora aquí lo mismo vamos a repetir. Así. Y antes esto vamos a ponerlo así, creo, al derecho, algo así. Y vamos a recoger con el otro y disminuir. Y solamente tejemos 3 revés. Listo, solamente 3. Y aquí nos queda, como pueden ver, 2. Un derecho, un revés. Y lo que vamos a hacer es así. Listo. Ahora aquí repetimos. Y pasas a este lado tu hilo y disminución aquí. Nada más que así vamos a tejer en esta vuelta, ¿ya? Esto, como pueden ver, no está derechito, entonces lo vamos a voltear así. Lo voltean y por este lado, y así les va a salir derechitos, ¿ya? Y ahí listo. El resto tejemos así, 3 revés y por aquí vamos a disminuir, ¿ya? Nada más que así salimos esta vuelta. Ya en la siguiente vuelta ya les explico cómo lo harán. Así, acá, disminución, a ver, no quiere disminuirse, aquí está un poco difícil, ya, nada, entonces esto lo vamos a hacer así. Ya aquí van a ponerse derechitos así, hagan el derechito así y por este lado, ya, y listo, amigas, así van a tejer ya, y avancé hasta aquí ya. Aquí está mi marcador, avancé hasta ahí. Bien, amigas, ya salimos esta vuelta. Ahora en esta vuelta, ¿sabes qué, amigas? Lo que vamos a hacer es darnos toda la vuelta sin hacer ningún tipo de aumento ni disminuciones, ¿ya? Mira, aquí como pueden ver, tampoco van a disminuir aquí, simplemente vamos a tejer así. Tejemos acá, tenemos 2 puntos, acá volteamos a este lado nuestra lana y aquí tampoco no vamos a disminuir, amigas, ¿ya? Simplemente en esta vuelta vamos a tejer así, sin aumentos, sin disminuciones, nada más. No es como decir estamos en la vuelta al revés, algo así, ¿ya? Aquí nada más se tejen así, normal, no van a disminuir nada, simplemente salen así, ¿ya? Acá por el otro lado tejemos así, nada más que así vamos a salir toda esta vuelta. Aquí no aumentan, aquí tampoco no van a disminuir. Ya en la vuelta siguiente ya vamos a empezar con las disminuciones y aumentos, amigas. Así nada más que salimos. Bien. Perfecto, amigas, ya estamos finalizando o ya dimos la vuelta. Perfecto. Aquí me falta completar. Listo. Acá, no, acá tenemos que empezar a disminuir, amigas, ¿ya? Vamos a disminuir este
Ya, ahora sí. Ya, primero voy a sacar este marcador a este lado para disminuir. Así. Ahora sí, amigas. Disminución así de esta manera, de este lado. Ustedes lo cogen y simplemente disminución. Ahí está. Ahora tejemos el primer punto derecho. Ahí está. Ahora lo mismo repetimos, amigas, aquí. Por este lado. Repiten por derecho. Ya tendríamos 3 puntos derechos. Ahora voltean a este lado. Y esto lo voy a posicionar así. Porque no quiere salir lo que no quiere pasar la aguja. Ya, entonces así. Y lo vamos a disminuir. A ver, no. Y listo. Ahora solamente nos debe quedar 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 revés. Ahí está, como pueden ver, así nos queda solamente 6. Ahora lo mismo aquí en este lado lo vamos a tejer así. ¿Ya? Y luego tenemos 2 derechos aquí. Esto de aquí vamos a posicionar así. Como está volteado, entonces a medio raro nos va a salir así. Entonces si nosotros vamos a voltear así, algo así nos va a salir derechitos. Y con el otro más lo cogemos y vamos a disminuir, ¿ya? Listo. Acá un punto. Revés, solamente un punto. Y en la siguiente vuelta ya no vamos a disminuir, sino que vamos a mantener el punto, ¿vale? Y por este lado vamos a disminuir aquí. Así, disminución. Así. Y luego tejes el primer aumento y aquí aumentamos de la misma manera, así. Pasas a este lado. Este de aquí lo voy a posicionar porque la aguja no quiere salir, ¿ya? Entonces si lo posiciono así, ya les sale fácilmente, ¿ya? A ver, así, los dos. Y como ya saben, solamente nos queda 3 revés, ¿ya? Así, de esa manera vamos a salir esta vuelta. Listo, ya salimos. Y aquí lo mismo hacemos en la hoja. Tejemos y esto lo vamos a posicionar así, de esta manera. Y aquí disminución y aquí el punto revés, y aquí en este lado disminución, así. Luego aquí tejen, sí, aquí este lado, esto de aquí vamos a posicionar bien. Perfecto, amigas. Entonces me voy a salir esta vuelta. Ya en la siguiente vuelta les explico cómo van a salir también esa vuelta. Perfecto. Bien, amigas, aquí como pueden ver, ya dimos la vuelta y estamos finalizando, ¿ya? Y aquí el último disminución. Aquí nos queda solamente un punto. Ahora, una vez que hayamos terminado con disminuciones y aumentos, lo que vamos a hacer es, en esta vuelta simplemente nos vamos a dar la vuelta y vamos a salir puro puntos, o sea, lo que corresponde, ¿ya? O sea, tal y como se nos presente los puntos, sin aumentos, sin disminuciones, nada más que salimos esta vuelta normal. Y en la siguiente vuelta ya les indico cómo lo van a tejer.
Así nada más que vamos a tejer en esta vuelta sin disminuciones, sin aumentos. Lo que corresponde a los puntos, por ejemplo aquí punto derecho, punto revés, así. Nada más que así vamos a tejer. Ahí está, corresponde punto derecho. Y en este vamos a tejer punto revés. Perfecto, amigas, ya salimos. Ahora vamos a empezar ya con los aumentos y disminuciones. Bien, amigas, aquí como pueden ver solamente tenemos un punto. Ahora vamos a tejer normal nada más, aquí sin disminuciones porque ya solamente tenemos un solo punto. Un punto, amigas, vamos a tejer hasta el final de nuestro tejido. Ya no vamos a disminuir, ¿ya? Listo. Tengo 3 puntos derechos y con este de aquí tendré 4. Vamos a tener en total 5 puntos derechos, ¿ya? Ya, ahora una vez tengo acá, volteo a este lado. Este de aquí voy a posicionar así. Acá disminución, ya lo saben ya. Simplemente les voy a indicar tal y como van a tejer. Tenemos 3, 4, 5, nada más tenemos, amiguitas, como podemos, 5 derechos. No, revés, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, revés. Aquí lo mismo lo hace. Y luego tejen derechos. Tenemos ambos lados 4 derechos. ¿Ya? Ahí está. Tienen 4 derechos. Aquí tienen 4 derechos. Y en este lado tenemos 4 derechos, amigas, ¿ya? Ahora, como les dije, aquí vamos a mantener un punto. ¿Ya? Lo mantenemos ahí nomás. Ahí tejemos. Todavía no vamos a empezar con los aumentos aquí. Nos falta todavía. Recién estamos en 4 derechos. Tenemos que estar en 5. Cámara. 1, 2, 3, 4 derechos nomás. Nos falta. Entonces mantenemos un punto. ¿Ya? Ahora aquí disminución. Esto lo voy a poner así, porque si no pasa. Está un poquito difícil, pero cuando lo posiciono así pasa fácil, ¿ya? Así vamos a tejer esta vuelta. Ahí está. Nos queda 5, amigas, ¿ah? 5. Y aquí aumentamos, tenemos 4 derechos. Aquí nada de disminuciones, nada, amiga, solo aumentamos, ¿ya? Y listo, acá un punto y aquí tejemos así normal. Tejemos derechos y derechos y aquí aumentamos. Ya aquí vamos a posicionar así de esta manera y disminución. Bueno, amigas, así voy a salir unas 3 vueltas. Con esto que estoy yendo serían 4 vueltas, amigas, hasta tener aquí 5 puntos derechos. Aquí solamente tengo 4. 1, 2, 3, 4. Me faltarían 1. Entonces, esta vuelta más voy a salir y otra vuelta sin disminuciones. Y en la siguiente vuelta voy a aumentar aquí 5. Ya, y luego regreso con ustedes para explicarles cómo vamos tejiendo, ¿ok? Bien, amigas, ya dimos esas 3 vueltas que nos faltaban, ¿ya? Y aquí, como pueden ver, ya tenemos 5 derechos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 derechos. Ahora, una vez que tengamos los 5 derechos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya esto voy a tejer por revés. Y como les dije, un punto hemos mantenido, ¿ya?
hemos mantenido solamente ese un punto. Aún todavía no estamos empezando con los aumentos, ¿ya? Ahora aquí vamos a empezar la cosa. Como pueden ver, tenemos 5 derechos y acá 4 revés, ¿ya? Ahora, ya amigas, ya de una vuelta sin tejer, o sea, sin aumentos, ya lo tejí. Ahora estoy aquí, ¿ya? Bien, amigas, para talla L ya Ya, ahora pueden sí vamos a empezar empezar con los con las aumentos en ese disminuciones. lugar. Aquí Una vez que tengas vamos o a empieces a disminuir, amigas, disminuir ¿ya? esos 5 Voy a derechos, posicionar ya así ahí mi puedes tejido. aumentar para talla L, amigas, ¿ya? Yo simplemente estoy tejiendo en este, Y luego voy a ahorita tejer estoy 2 tejiendo en para 1, talla mediana, ¿ya? disminución. Empiecen a aumentar Ya, ahí en ahora ese lugar. voy a tejer. Tengo 2, 3, 4. Nada más que tengo 4. Ahora aumento aquí uno más y ya tendré 5, ¿ya? Ahora vamos a mantener ese 5 hasta terminar estos puntos reversos. Ahora aquí vamos a disminuir. Sigue, voy a disminuir, ¿ya? Ahora en esto solamente me va a quedar 3. Tenemos un de revés, 2 revés y 3 revés. Como pueden ver, solamente nos quedan 3. Ahora aquí igual, aumento. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tendríamos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a posicionar bien nuestros puntos. Ya, ahí está bien. Aquí en este lado lo vamos a disminuir por este lado. Lo vamos a disminuir así. Bien, para Listo. talla L ya Aquí vamos a podemos mantener empezar ese un con los punto, ¿ya? aumentos en ese un punto Sigo revés. Apenas manteniendo. que tenemos los 5 puntos derechos Ya y aquí empezamos a disminuir esos voy a 5 posicionar puntos derechos, mi ya punto podemos así de esta manera. aumentar para talla L, amigas. Yo estoy Listo, tejiendo así de talla esa manera, mediana y ¿ya? es por ese motivo Y que no luego aumento en tenemos ese un lugar. En ese derecho, punto, un punto revés que 2, tenemos, ahí van a aumentar 3, en cada punto revés que tengan, 4 y en con toda lo la que vuelta vamos a aumentar aumentan para tendríamos talla 5, L, amigas. ¿ya? Ahora aquí, disminución, vamos a disminuir igual. Bien, así 3 nada más tenemos y aquí aumentamos lo mismo. Bien, vamos a salir así esta vuelta. Ya, aquí está bien posicionado nuestro punto. Entonces, lo único que vamos a hacer es por este lado, vamos a disminuir, ¿ya? A ver. Sí. Y acá punto revés. Así. Y esto sí vamos a posicionar este lado. Está, si es que lo vamos a disminuir así, medio o como... No nos va a salir bien, ¿ya? Por eso vamos a hacer así. Así, para que nos salga derechitos. Listo, y luego tejemos. Bien, amigas, así voy a salir esta vuelta y en la siguiente vuelta les indicaré cómo vamos con los avances. Hasta ahí estamos así. Bueno, yo estoy tejiendo así, mira, los puntos todavía me quedan. Una vez que ya no queden, ya yo voy a sacar a la otra aguja, ¿vale? Perfecto, amigas, ya hemos dado la vuelta. Ahora nos toca pues esta vuelta sin hacer ni disminución ni aumentos, simplemente vamos a tejer así, puro derechos, o sea, lo que corresponde. Aquí ya no aumentan, ya aquí como pueden ver, aquí ya está, así les debe quedar. Y ustedes nada más que tejen así, sin aumentos ni disminuciones en esta vuelta, ¿ya? Aquí nos corresponde puntos derechos así. Aquí un punto revés y el resto puntos derechos, lo que corresponde. Bien, amigas, así vamos a darnos toda esta vuelta
sin hacer ni disminuciones ni aumentos, simplemente lo que corresponde, o sea, tal y como se les presente los puntos, nada más. Bien, amigas, así voy a darme toda la vuelta. Una vez que termine, regreso con ustedes. Y como pueden ver, así nos está quedando. Bien, amigas, ya dimos la vuelta. Ahora nos toca empezar ya con los aumentos. Ya, ahora aquí ya tejí este primer punto y lo que voy a hacer es aumentar aquí. Primero voy a pasar esto, voy a pasar ahí y ahí voy a aumentar. Ya estamos aumentando aquí en los costados de la hoja. Bien, ya empezamos con los aumentos. Ahora aquí de la misma manera disminución, a ver, disminución, ahí vamos a tejer lo mismo, repetición. Tenemos 4, o con esto tendríamos 5 y aquí disminución, disminuyes y solamente nos queda 2 puntos, amigas, como pueden ver. Y aquí aumentas de la misma manera, aumentas y el resto tejes puntos derechos. Ahora así vamos a tejer aquí disminución, a ver, no se ve, ya, ahora sí, disminución. Ahora aquí lo que les quiero decir, aumentar, amigas, aumentas y amigas, este punto, amiguitas, vamos a tejer por revés, igual, revés, aumentas y esto vamos a posicionar nuestro punto así, de esta manera, ya, para que nos salga derechitos así. Ahí. Y luego tejen así, derechos, derechos y derechos, y aquí aumentan y aquí disminución, o sea, repetición, amigas, todo los demás es repetición, solo que estos aumentos que estamos aumentando aquí, eso nomás es otro, ya, todo los demás es repetición, amigas, ya, aquí lo mismo hace. Así nada más que lo realizan estas hojitas, ¿ya? Ahí. Aumentas y tejes por revés este punto. Aumentas aquí. Mira, como puedes ver, posicionas bien este punto. Así, de esta manera volteas. Algo así. Y lo disminuyes así. Bueno, amigas, así vamos a salir esta vuelta. Y en la siguiente vuelta les explico cómo vamos a salir esa vuelta. ¿Bien? Ok. Hola. Bien, ya dimos la vuelta. Ok, ahora, en esta vuelta lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí estoy finalizando, como pueden ver. Aquí me faltaba aumentar, ¿ok? Aumento. Y este punto me tejo por revés. Un punto vamos a tejer por revés hasta el final de nuestro tejido, ¿ok? Y ahora, este es el marcador. Ahora, este aumento vamos a tejer por derecho. Ya, ahora aquí sigue disminuyendo. En esta vuelta no vamos a disminuir, amigas. En esta vuelta ya me estoy equivocando, ¿verdad? Entonces
Espero que no se equivoquen como yo. En esta vuelta, amigas, no van a disminuir ni aumentar, amigas, ¿ya? Mire, yo me estoy equivocando ya. Perfecto. Simplemente en esta vuelta vamos a tejer así, sin disminución ni aumentos. Solo vamos a tejer los aumentos en los costados de las hojas. Tejemos así, dos puntos. Tenemos revés. Mira, aquí como pueden ver no hay aumento, no tenemos que aumentar. Simplemente tenemos que tejer así, tal y como se nos presenten los puntos. Ya, aquí están los aumentos. Ya, este aumento, amigas, vamos a tejer por derecho. Por derecho, todos los aumentos que realicemos vamos a tejer por derecho. Un punto, amigas, por revés, tejemos por revés. Esto por derecho y el resto también por derecho, así. Todos los puntos vamos a tejer así por derecho, así. Estos dos puntos, dos por revés, ¿ya? Así vamos a salir esta vuelta, amigas, ¿ya? ¿Ok? Por derecho. No disminución. Una vuelta con disminuciones, otra vuelta sin disminuciones. Así estamos tejiendo, ¿ok? ¿Ya? Así que no se vayan a equivocar, ¿ah? No se vayan a equivocar porque está como para equivocarse. Así que pongan mucha atención y no se equivoquen. Bien, así voy a salir, ¿ok? Ok, amigas, ya terminamos de dar la vuelta. Ahora sí. Ya, aquí ya estoy. Ahora este punto voy a tejer por revés, ¿ya? Tejo por revés y este marcador lo paso aquí. Ya, ahora este punto lo voy a tejer por derecho. Ahora aumento y aquí disminución. Ahora así vamos a avanzar. Aumento, disminución. Perfecto. Ahora sigo tejiendo estos puntos derechos. Tenemos 4. Este va a ser aquí el último aumento. Aquí los dos puntos en uno solo. Listo. Aquí el último aumento. Y puntos derechos. Y por este lado disminución. Ver, me saca uno. Listo. Y como pueden ver, ahí está. Solamente nos queda un hito. Ahí está, como pueden ver. Excelente. Ahora aumentas este primer punto o primer aumento, lo realizas por derecho y un punto por revés. Y esto por derecho, aumentas y aquí disminución. Esto lo vamos a voltear algo así. Vamos a posicionar el punto así. Y disminución. Ahí está. Disminución. Y tejemos por derechos. Bueno, amigas, así voy a avanzar esta vuelta. Aquí el último aumento. Pasas de este lado y disminución. Y acá aumento y tejes por derechos. Por derecho, aquí disminución. Disminución, aumentas, este primer aumento realizas derecho y esto de aquí, revés, derecho, aumentas, disminución. Bueno, de preferencia estos se voltean este punto así, o sea, lo van a posicionar a ese lado, ¿ya? Bueno, así, para que no les quede así como aquí. Mira, como pueden ver, se queda un poco raro.
para que no se quede así. Tejes, aumento y aquí el último disminución. El último disminución, nada más que el último. A ver, no quiero. Aquí